Hola, buenas noches. Qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a iniciar con este estudio que, bueno, pues nos va a dar aquí mucha luz respecto a algunos conceptos que nos pudieran tener ahí como que en una incógnita, en el pensar, en el angustiarte, en qué punto estás, en qué estás parado. Y bueno, pues hemos estado hablando de la conciencia, aquella que es quien nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Y en el estudio pasado estuvimos hablando respecto a que para qué sirve la ley. Y sabemos que la ley sirve para que nosotros podamos darnos cuenta de lo bueno y lo malo, que nuestra conciencia pueda estar clara en el parámetro correcto y en la dirección correcta, para que podamos caminar en la libertad del espíritu de vida que es en Cristo Jesús, pero no atados a la ley para vivir en condenación, sino que podamos estar caminando en la libertad del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia. Te voy a invitar a que me acompañes a Romanos capítulo 7, versículos 5, 6 y 7. Pero mira, te voy a leer antes eh, en la traducción de la palabra de Dios para todos, Romanos 1, y te voy a leer aquí unos versículos importantes. El versículo 16 dice: pues no siento vergüenza de la buena noticia, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para los que creen. Pero esta traducción nos dice, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito: el aprobado por Dios por la fe vivirá. Y continuamos leyendo, dice: pues lo que se conoce de Dios está revelado desde el cielo, es, es su ira, está en contra de los que se rebelan contra él y cometen injusticias contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando en bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos, y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos, y serpientes. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Romanos 7, versículos 5, 6 y 7. Y estamos hablando respecto al tema de para qué sirve la ley, que fue lo que estuvimos analizando en el estudio pasado. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley
actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Muchas personas pensarán que como la ley mata, condena y fortalece el pecado y hace culpable a las personas, pudiera ser algo gravoso. Y es por eso que muchos están en un dilema en sus vidas respecto a creer en Dios, a caminar en sus estatutos, al poder alcanzar el estándar de exigencia de Dios para poder agradarle. Pero hemos visto que la ley nos ayuda a mostrarnos, a que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, para que nuestro entendimiento pueda estar correcto y para que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser alumbrados correctamente. Y esto quita de nosotros todo temor, pero esto nos lleva a que a través de mirar la ley, las cosas que son incorrectas y las cosas que para Dios son correctas, eso es lo que nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, nos lleve a que nuestra conciencia nos ponga en la posición correcta, en el entendimiento de reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Y ese es el trabajo que hace nuestra conciencia constantemente para podernos llevar a que tú y yo podamos caminar en la libertad del amor de Dios, que podamos entender su propósito para nuestras vidas, que sepamos que Él nos ama, que tiene un camino seguro para nosotros, que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bienestar y no de mal o de calamidad, sino que Dios tiene un propósito eterno, una vida nueva, una vida buena, pero que debemos de aprender a seguir el camino, que debemos de aprender a entender eh, lo que es correcto para nuestras vidas y entonces podamos ir hacia adelante en el propósito de Dios. Y entonces de esta manera podamos nosotros ir al siguiente paso y analizar este punto respecto a lo que te estoy comentando. La ley reaviva el pecado. ¿Qué es lo que hace la ley? Pues bueno, para poder tener esa libertad en nuestras vidas, tenemos que estar claros cómo es que la gente tiene un dilema muy grande respecto a cumplir, obedecer y caminar en los estatutos de Dios, en la palabra de Dios, y que esto traiga para ellos, y estamos hablando del cristiano, pues como un reto de poder caminar en lo correcto, pero no sentir condenación, no sentir culpa, no caer en la depresión, en el desánimo y que tu vida esté en un desbalance completo. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este versículo
quiero ponerte en un punto de meditación y que va a llevarte a tener más claridad respecto a que la salvación de Dios para nuestras vidas es por fe y que es por gracia, por la fe en Cristo, en lo que hizo en el Calvario, por ti y por mí, porque es muy importante que podamos identificar que el cumplir el estándar de la ley, el poder posicionarnos correctamente delante de Dios y sentirnos que somos salvos y que si hoy nos morimos vamos a ir directamente al cielo, tenemos que tener muy claro el mensaje de salvación para nuestras vidas. La gracia de Dios que a través de la fe el creyente nacido de nuevo como tú y yo, aquellos quienes no siendo del pueblo escogido, Dios decidió derramar su amor por nosotros. Y entonces que a través de esa gracia que es un favor inmerecido, por la fe en su promesa, en su palabra y en el mensaje de salvación, que Él perdonó todos nuestros pecados, que llevó todos nuestros dolores, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que Él llevó toda enfermedad en la cruz y que no necesitamos esforzarnos viviendo por obras, por la ley, para poder alcanzar el estándar de exigencia de Dios para agradarle, para alcanzar su favor, para alcanzar su amor, para que Dios pudiera mirarnos, para que Él derramara y decidiera bendecir nuestras vidas y darnos todas las cosas. Lo hizo hace 2000 años en la cruz, a través de su Hijo amado Jesucristo. Y ahora solamente por creer en Él y en su obra terminada, tú y yo tenemos derecho a disfrutar de todos los beneficios del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y entonces, ¿a qué te quiero llevar? A que si nos pusiéramos a pensar el día de hoy, que para poder agradar a Dios, entre tantos requerimientos, entre tanta exigencia de la ley, y si pudiéramos pensar ahorita en algo de una manera tan inmediata y sencilla, si tú y yo pudiéramos pensar solamente en esto. La Biblia habla que para los mentirosos es el lago que arde con fuego y azufre. Y yo te quiero poner a pensar, si tú en todo el caminar de tu vida, como cristiano, como creyente nacido de nuevo, nada más que pudieras pensar esto, si nunca has dicho una mentira, para que pudieras tú decir yo soy digno delante de Dios. Vaya, aquí hay muchos conceptos, ¿verdad? Asesinos, incrédulos, cobardes, abominables, inmorales, hechiceros, idólatras. Pero lo más común, porque vimos hace 2 temas el tema de la mentira, de una mentira piadosa, que ese es un concepto equivocado para nuestras vidas, en donde hablamos de un falso testimonio, que no debemos de caer en esa trampa del diablo en nuestras vidas, pero de repente sale ese concepto de la mentira piadosa y es un engaño del diablo, pero eso es peligroso porque te lleva a cauterizar eh, tu entendimiento, tu conciencia.
Entonces, no podemos decir que estamos libres de pecado, libres de algo en donde tú y yo no somos capaces en lo natural de alcanzar la exigencia de Dios, del estándar de Dios para poder ser perfectos y aceptos delante de Dios. Pero ¿quién lo cumplió? Fue Jesús. En la cruz, en el Calvario, Él lo hizo. Y ahora, para poder apropiarnos de su bendición, para poder manifestar en nuestras vidas esas maravillosas y grandísimas promesas, siendo partícipes de la naturaleza divina, como dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 10. Tenemos que estar completamente libres de todo concepto equivocado, de todo aquello que quiere traer como una trampa a la vida del creyente, del cristiano, en su entendimiento, en su conciencia. Y entonces estar día tras día padeciendo, eh, sufriendo, queriendo vivir tal vez una identidad que no te corresponde, porque tienes un propósito, tienes un llamado de Dios muy específico y sobre él es que tú debes de caminar. Así es que cualquier persona eh, que esté en el concepto de decir que ahora como creyente ya no ha infringido, eh, diríamos aquí, la ley de Dios, la palabra de Dios, los estatutos de Dios, pues eso es algo que realmente no puede ser verdad. No puede ser verdad porque nadie puede alcanzar los estatutos eh, para, para, agradar, para agradar a Dios, su exigencia. Simplemente el codiciar es, es pecado delante de Dios. El odiar a alguien, el hablar mal de alguien, el alguna vez expresarte mal de alguien, pues eso ya es pecado delante de Dios y eso es comparable a asesinato. Entonces, estas dos referencias las podemos encontrar en Mateo 5, 27, 28 y en Mateo 5, 21 y 22, en donde tú y yo podemos tener muy claro de que si tenemos el concepto de ser religiosos y queremos vivir una vida de condenación y estar juzgando a los demás y estar pensando mal de las personas y estar queriendo vivir por la ley, nos va a llevar a reavivar el pecado, porque constantemente vas a perder el equilibrio y entonces no vas a poder caminar en la libertad de Dios, porque tu conciencia te va a estar acusando. Si haces algo malo, vas a estar con la carga de conciencia, como por ahí dicen. Vas a estar pensando una y otra vez, eh, con condenación, con tristeza, con desánimo, con altos, con bajas. Entonces no tendrías un equilibrio porque tu conciencia estaría una y otra vez, diciéndote esto está mal, lo hiciste mal, cometiste un error, no pudiste avanzar, ya te peleaste, ya discutiste, ya hiciste esto, hiciste el otro. Pero recuerda, la ley nos lleva a poder tener la claridad de distinguir entre lo bueno y lo malo y que podamos tener un balance. Para eso nos sirve la conciencia, para equilibrarnos, para equilibrar nuestras vidas y vivir libres de condenación y poder caminar de una manera correcta y constantemente entonces estar en este pensamiento. Yo necesito de un Salvador y la única manera en que yo puedo tomar la salvación de Dios y recurrir al día a día, poder estar viviendo en la plenitud de Dios, en esa libertad de vida por el Espíritu de Dios,
Es solamente a través de meditar en su palabra, el estar eh, glorificando el nombre del Señor, tomando eh, su dirección, el poder distinguir entre el bien y el mal, y entonces caminar correctamente. ¿Para qué? Para que podamos entonces tomar esa fuerza correcta en nuestras vidas, esa dirección correcta y tener eh, todas las bendiciones, el propósito de Dios en nuestras vidas, la plenitud de Dios, podernos ver cara a cara como un espejo en la palabra de Dios, y ver la gloria, lo que Dios habla de nosotros, lo que somos en Cristo, lo que Cristo es en nosotros, solamente por la palabra. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a 1 Timoteo capítulo 1 versículos 8 y 9. Dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. ¿Te fijas cómo la misma palabra, cuando el día a día estamos ocupados, no preocupados por estar leyendo la palabra para que Dios me hable, que Dios me revele, y tengo que salir de y tengo que salir de lo otro, afanados y turbados, y entonces no puedes estar en paz. Recuerda que permanecer en paz, el estar en este estado que es un fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es paz, no quiere decir que tengamos ausencia de problemas, pero cuando estamos en paz es porque estamos seguros de lo que somos, de quiénes somos en Cristo, de la bendición que el Señor ya nos concedió por gracia, por medio de la fe, y que ahora solamente debemos de enfocarnos en conocer la palabra, en tener intimidad con ella, porque la única manera de conocer a Dios, de tener una relación constante y continua con Él, es solamente a través de su palabra, de poder meditar en ella de día y de noche, y entonces hacer prosperar nuestro camino para que todas las cosas nos salgan bien. Y, y, y entonces poder estar vivificando la palabra de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesucristo les dijo en Juan 6:66, versículo 63, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Así es que tú y yo debemos de posicionarnos correctamente y poder poner atención a lo que la palabra dice. Si inclinamos nuestro oído, esto es, cambiar de posición, nuestra actitud, nuestro corazón, y fijamos nuestros ojos en su palabra, meditando en ella, estudiándola, vamos a poder tú y yo entonces poder vivir lo que la palabra de Dios habla de nosotros, de esa vida abundante que debemos de tener como hijos de Dios. Y entonces pongamos atención en este versículo, dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. Tú y yo somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Entonces tenemos que estar constantemente parados en que somos justificados por la fe, por medio de Cristo. Y luego sigue diciendo, sino para los transgresores y rebeldes. Así es que tú y yo somos justos porque Jesucristo ya nos hizo justos en la cruz. Y ahora tú y yo debemos de entender que
como la ley nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal para que nuestras conciencias se activen en esa en ese ministerio positivo del Espíritu Santo, para que tengamos una vida buena, para que aprendamos a tomar de la vida de Dios, de la plenitud de Dios y vivirla ahora mismo, aquí en la tierra, no para cuando te vayas al cielo, porque eso ya es una historia eh, diferente, ya ese es el propósito de Dios en donde tendremos toda la abundancia y toda la bendición, pero aquí en la tierra tú y yo debemos de aprender a vivir esa abundancia y esa bendición por medio de la fe. Entonces, pues aquí literalmente pues nos está diciendo la palabra que la ley no fue hecha para los cristianos. Y entonces, a través de esto es que los cristianos no debemos de pretender relacionarnos con Dios en base a lo que hacemos o lo que no hacemos, en base a nuestros logros y a nuestros méritos. La ley no fue hecha para nosotros, porque si no tuviéramos que estar constantemente pensando si me porté bien, si tuve el mejor y más hermoso pensamiento y no me equivoqué nada en mi día, en mi vida, en mi semana, para poder relacionarme correctamente con Dios, ser agradable delante de Dios, ser acepto delante de Dios y entonces que su bendición se manifieste en mi vida. ¿Verdad que no es correcto? Entonces, aquí lo que tenemos que aprender a distinguir es que tú y yo tenemos que hacer a un lado esa religiosidad en la que probablemente pudieras estar metido, queriendo alcanzar por las obras, por tu conducta, por tus logros, el agradarle a Dios. Pero recuerda que Dios se agrada en nosotros por quienes somos en Cristo, porque debemos recordar que Galatas 4:6 nos dice: por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a morar a vuestros corazones, por el cual podéis clamar Abba Padre. Y entonces, si el Espíritu de Cristo es uno con nosotros y nos ha sellado, y son las arras de nuestra herencia, y es las arras de nuestra herencia, entonces tienes que tener muy claro que el Espíritu Santo de Dios ya no se va y viene, y si te portas bien o te portas mal, está contigo y luego se va, te voltea la cara, te deja. No, nos ha sellado, es uno con nosotros para siempre. Y entonces tú y yo tenemos que entender que somos justos y que ahora en nuestro espíritu somos perfectos. Lo único que tiene que ser cambiado, que tiene que ser renovado, que tiene que ser transformado, son nuestras actitudes, es nuestra naturaleza carnal. Es por eso que la palabra en Romanos 12:2 nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y esa renovación de nuestro entendimiento es a través de conocer la verdad del Evangelio de Jesucristo, la verdad de la buena noticia, de esas buenas noticias de salvación, de redención, de perdón, de sanidad, de libertad, de gracia, de amor, todo aquello que Jesús nos concedió en la cruz hace 2000 años. Y que ahora no tenemos que pedirle al Señor que haga algo por nosotros cuando Él ya lo hizo. Pero tenemos que estar firmes, perseverantes, constantes, arraigados y cimentados en la palabra de Dios, para que nada nos venga a mover, para que ningún concepto venga a cambiarte tu posición correcta como hijo de Dios,
como aquel quien ya tiene derecho a todas las cosas, pero que es necesario que las conozcas, que seas instruido correctamente, para que entonces todo concepto equivocado, toda doctrina equivocada, toda percepción equivocada de la palabra de Dios, del Evangelio, de las buenas nuevas, de esas noticias tan buenas para ser verdaderas, que es el Evangelio de Jesucristo, que nos ha alcanzado, nos venga a mover y que entonces estemos luchando el día a día con una cosa y con otra cosa, con una cosa y con otra cosa. Soy salvo, no soy salvo. Dios quiso bendecirme, vino, o Dios me quiere probar. No, ya no. Simple y sencillamente tenemos que aprender a que a través de la palabra, esa palabra que es vida y que es poder, podamos pararnos firmes, resistir al diablo para que huya, y que todo aquello que no tiene cabida, que no tiene derecho legal de estar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, llámese trabajo, negocio, economía, lo que sea en tu vida, sea quitado por la palabra de autoridad que nos ha sido dada, para que en el nombre de Jesús echemos fuera todo aquello que no deba de estar en la vida del creyente. Romanos 3, 21 y 22. Dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por las leyes de los profetas, por la ley de los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Un tema muy trivial, en el que al día de hoy mucha gente está probablemente posicionado, es en que algunas personas pueden tener más fe, pueden tener más gracia delante de Dios, delante de sus ojos, alcanzar más rápido las bendiciones. A mí me han dicho algunas personas que tú, que estás más cerca de Dios, a ti que Dios sí te oye, eh, ayúdame a orar, ayúdame a pedirle a Dios. Cuando por falta de conocimiento, y esto es ignorancia, y lo digo de esta manera porque tiene que ser un reto personal, no debemos de acobardarnos, no debemos de amedrentarnos, no debemos de sentirnos menos, porque para Dios, para todos los que creen, no hay distinción. Todos somos iguales. A todos nos ha sido dada la misma medida de fe, porque es la fe del mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es la misma fe de Cristo la que mora en nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? El conocimiento. El conocimiento es lo que nos lleva a apropiarnos de la bendición, porque probablemente hoy estamos escuchando algunos versículos, algunas porciones de la palabra que tal vez ya las habíamos leído, meditado o estudiado, pero no te habías comprometido con Dios, no te habías puesto en el lugar correcto de decir: yo voy a perseverar por mí mismo, porque es mi llamado, porque es mi propósito. Y con esto te quiero decir que al hablar de tu propósito, es el propósito para todo aquello que te fue dado respecto a tu familia, pero para todo aquello que te fue dado respecto al propósito de tu vida, a tu llamado, a que tú te sientas libre, feliz, que jamás
en tu vida vuelva a haber depresión, depende del conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Y esto es de quién eres en Cristo Jesús. De que jamás en tu vida vuelvas a tener obstáculos y problemas y que te sientas menos delante de Dios o delante o comparado con otras personas respecto a la fe. Va a depender del conocimiento que de manera personal y responsable y comprometida tengas tú para poder alcanzar el éxito que tanto anhelas. Hay un desbalance y un desequilibrio en la vida del creyente, me refiero a todos los que creen, no al inconverso, en el que algunos piensan que pues solamente fulanito y perenganito son los que son llamados a servir, ellos son pastores o son maestros o son aquellos que tienen que instruir y servir a la gente, y yo estoy llamado a otra cosa. Yo no tengo la altura, yo no tengo el nivel y entonces no voy a poder. Y ese es un concepto muy equivocado, porque todos tenemos llamado a liderar, todos tenemos el llamado a bendecir a la gente, todos tenemos el llamado a apropiarnos de la bendición de Dios, y la responsabilidad es personal de que podamos vivir una vida justa, una vida plena, una vida en éxito para nuestras vidas. Y entonces hacer a un lado todo concepto equivocado de que no somos aptos o no somos llamados delante de Dios. Pero si tú te das cuenta que si el mismo Espíritu de Cristo mora en ti y en mí, ¿acaso tendremos un llamado diferente? ¿Acaso la fe del Espíritu Santo será más pequeña en unos que en otros? Sí se puede manifestar de esta manera cuando eres ignorante y no tienes el conocimiento correcto. Pero fíjate cómo hay gente tan sabia, tan capacitada en lo natural, maestrías, doctorados, grandísimos reconocimientos, y en su corazón hay vacío, en su corazón hay tristeza, en sus vidas personales no hay éxito. Y no lo digo para recriminarlo ni para juzgarlo. Lo digo para que puedas retarte a ti mismo en tu vida personal, a que si tú te has perfeccionado y si has alcanzado un lugar y un título tan alto, para alcanzar ese éxito probablemente delante de la gente o en tu desempeño personal, pero por dentro la gente se está muriendo, la gente está triste, vacía, sin esperanza. Y esto es solamente porque no han podido verse como son correctamente delante de Dios, porque no han podido observar al 100% el llamado y el propósito de Dios para sus vidas. Entonces, la gente debe de enfocarse correctamente para saber que en Dios no hay distinción. Amén. Pues bueno, muchas gracias por conectarse. Vamos a dar este tema en dos partes, está un poquito largo, y nos vemos el día de mañana. Que pasen buenas noches. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra en 1 Juan 4:17 que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.